Con motivo del actual estado de alarma y de nuestra responsabilidad colectiva de quedarnos en casa, queremos acompañarles, compartir en la distancia algunas propuestas relacionadas con el arte y la historia que deseamos que sean de su interés. Es probable que una gran mayoría de ustedes reconozcan este espacio. Efectivamente, se trata de la galería principal del Museo del Prado, una de las grandes pinacotecas del mundo. Los museos, la casa de las musas, nacieron en tiempos de la Ilustración con una finalidad educativa. Sus colecciones debían acercar al visitante al conocimiento de aquella disciplina a la que estaban dedicados. En el caso de los museos de bellas artes, las obras de arte abandonaban los espacios para el que las destinaron sus comitentes, los ámbitos privados de sus antiguos propietarios, para ser expuestas públicamente por primera vez, entendidas ahora como un bien común, dispuesto para el servicio general, como una obra de arte objetiva. Este progresivo valor del bien común, que alimentó teóricamente el proceso democratizador de Occidente, invitó a la fundación de estos museos y fue derogando, de forma paulatina, la concepción privada del Estado. En 1869, el gobierno provisional formado tras la expulsión de Isabel II convertía el antiguo Real Museo de Pinturas del Prado en el actual Museo Nacional del Prado. Poseer un gran museo pronto se interpretó como la expresión de la importancia histórica de un país, de su genio colectivo, de su trascendencia, de su hegemonía pasada o presente, y así, a su función primaria como espacio educativo, sumó otras razones ideológicas que los hizo aún más emblemáticos, adoptando incluso el nombre de la nación a la que pertenecían, aunque la mayor parte de sus fondos no fueran suyos. Las obras de arte, que eran fruto del encargo particular de un individuo, de la respuesta dada por un artista a ese encargo y que habían sido dispuestas en espacios concretos, fueron abandonando esas coordenadas históricas para ser expuestas como objetos intelectuales, como expresión del espíritu humano y de su capacidad creativa, pero también como reflejo de la cultura, el prestigio y el poder de quien las poseía. Este proceso de descontextualización de la obra de arte no era nuevo, había comenzado mucho antes de que aparecieran los museos. Con la llegada del humanismo moderno, el arte comenzó a ser percibido como una manifestación intelectual del ser humano. Fue entonces cuando los próceres de cada sociedad incluyeron el mecenazgo y el coleccionismo de arte como un gesto de nobleza, erudición y prestigio personal o familiar. Los cuadros, como en este ejemplo, comenzaron no sólo a ser reflejo de quién los encargó o del artista que los pintó, sino también de aquel que los buscaba, compraba y conservaba. Cultura, prestigio, poder son términos que confluyen para entender las causas de esta moderna necesidad coleccionista, en la que el objeto artístico pasó a tener un valor tan cultural como social y económico. Por ello, los espacios dedicados a la exhibición de las obras no estaban definidos por los posteriores principios ilustrados de la divulgación y del conocimiento, tal como hoy entendemos que debe organizarse un museo, sino dispuestos para mostrar la excelencia del coleccionista en una mezcla entre cultura y opulencia. Las pinturas se colgaban en altura, dificultando su visión detallada, cubriendo las paredes en función de su tamaño y su formato, expresando, más que un discurso pedagógico, la posesión del objeto, de la obra de arte convertida así en sujeto de un coleccionismo de prestigio. Cuando nacieron, los museos nacionales mantuvieron este mismo concepto de prestigio, solo que ya no representaban al individuo, sino al colectivo político de cada nación. En este cuadro decimonónico que representa el salón cuadrado del Museo del Louvre, vemos colgadas obras de Leonardo, Rafael, Guercino, Rigaud, Philippe de Champagne.
Maestros renacentistas y barrocos, italianos y franceses, cuyas obras se reunían mezcladas no al servicio de la docencia, sino a mayor gloria de la emergente Francia del último tercio del siglo XIX. El primitivo coleccionismo particular conformó el germen de las colecciones de muchos de estos museos, caso de la antigua colección real española, que constituye el núcleo más valioso de los actuales fondos del Museo del Prado. Si aquellos privilegiados coleccionistas habían extraído muchas obras de arte de sus contextos originales, la acción del nuevo coleccionismo de Estado radicalizará más aún este proceso, alentado por engrosar los fondos de sus flamantes museos nacionales. La compra y venta de arte se activó de manera extraordinaria y a donde no llegaba el mercado, llegaba la incautación o el robo. Así, la secuencia cliente, pintor, obra, espacio, que formaba parte intrínseca de la creación de la obra de arte y permitía su comprensión más profunda, desapareció casi absolutamente. Los cuadros quedaron expuestos en las salas de los museos como trofeos, como obras maestras o como fuere, pero con su memoria borrada. En este mundo, ya plenamente contemporáneo, un Murillo era sobre todo un Murillo, y esta Inmaculada de los Venerables de Sevilla, cuando fue comprada por el Louvre, tras haber sido previamente rapiñada por el general Soult durante la invasión napoleónica, marcó el precio más alto jamás pagado por una pintura. Afortunadamente hoy está en el Prado, pero no regresó nunca a su lugar original, tan solo cambió de museo. Obviar esta información, la que se refiere al contexto de las obras, ¿nos está impidiendo comprender mejor su valor? ¿La capacidad creadora del artista para responder a su encargo? ¿Su relación con el lugar para el que fue pensada? Busquemos ejemplos. En este lienzo se nos vuelve a mostrar la sala cuadrada del Louvre, tan solo hemos girado la cabeza respecto a la vista anterior. En los laterales hay dos cuadros de grandes proporciones de Veronés, un pintor veneciano del siglo XVI, que nos interesan para comprender, por un lado, cómo llegaron las obras a los museos y cuáles han sido las consecuencias de extraerlas de sus lugares originales. Uno de ellos representa la cena en casa de Simón el Fariseo. Fue un regalo que la República de Venecia hizo a Luis XIV en 1664. Desde entonces formó parte de la colección real francesa y así pasó al Louvre. El otro representa las bodas de Caná, también de Veronés. Fue saqueado por Napoleón en 1797 y trasladado a Francia. Este lienzo, una de las grandes obras de la pintura veneciana, hoy es vecino de sala de la Gioconda, y a pesar de su excepcionalidad, atrae desde luego muchas menos miradas que su compatriota. Nunca regresó a su lugar de origen cuando el imperio del Corso fue desmantelado. La cuestión es, ¿nos aportaría algo que así hubiera sido? ¿Existe alguna relación entre esta obra y el espacio para el que fue concebida? Veámoslo. El lienzo procede del convento de San Giorgio Maggiore de Venecia, una obra maestra del gran Palladio, arquitecto amigo del pintor, que puso en diálogo su arquitectura con la pintura del Veronés en otras ocasiones. Palladio, fiel a su clasicismo limpio y racional, diseñó un sobrio refectorio para los monjes, y siguiendo la tradición de los cenáculos italianos, el muro del fondo se destinó a acoger una gran pintura. Cierto que en este caso no fue al fresco, técnica de poco uso en Venecia, ni fue una última cena, el asunto más convencional para este tipo de espacios, sino un monumental lienzo con una espléndida representación de las bodas de Caná, una elección que dio algún quebradero de cabeza al pintor con el Santo Oficio. Arquitectura y pintura conformaban un todo, una obra de arte total que maridaba a ambas disciplinas. Segregar a una de ellas de la otra era mutilar a ambas y además perder su idea primaria de conjunto. Desde el vestíbulo ya se ofrece una primera visión magnífica de este gran escenario arquitectónico diseñado para albergar la pintura. Una vez dentro, las líneas maestras que forman el espacio concurren en el punto exacto que ocupa la pintura.
Como una ventana abierta, a través de ella el austero interior se convierte en un exterior de ricas arquitecturas recortadas contra un azul lleno de luz. Una escenografía progresiva y grandiosa nos va introduciendo en la agitada vida del banquete, lleno de realidades mundanas, pero protagonizado por la presencia de un Jesús estático, sobrenatural, casi litúrgico, que ajeno al mundanal ruido que le rodea, parece presidir la comida monástica antes que el banquete, compartiendo mesa con los frailes en silencio. La obra resulta espléndida en cualquier lugar que sea dispuesta, pero en su escenario original adquiría una monumentalidad y un significado extraordinario que justificaba tal dispendio de banalidades para, por contraste, contener la imagen de ese otro fraile que presidía desde ella las comidas monacales. Viendo la obra en una sala de un museo, ¿cuánto ganamos y cuánto perdemos? Y esta no es una pregunta retórica, sino una invitación a reflexionar. Pero también podemos plantearnos la cuestión al revés. ¿Qué ha ocurrido con los espacios que perdieron sus obras? Hoy, en el refectorio de Palladio, hay una reproducción del cuadro. Pero ¿y si no hubiera nada? Al visitante de la Catedral de Ciudad Rodrigo le puede chocar que la capilla mayor de un templo de grandes proporciones como este esté ornamentada con 4 cuadros y 4 esculturas que no parecen tener conexión entre ellas y cumplen como pueden con la ciclópea misión de decorar este inmenso espacio y su enorme muro. Hubo un tiempo en el que esta capilla se cubrió con un magnífico retablo que la transformaba en un verdadero Sancta Sanctorum. Aquella enorme estructura, compuesta por 46 pinturas, fue creada por Fernando Gallego y sus colaboradores a finales del siglo XV, cuando comenzaba la tradición hispana de cubrir las capillas mayores de nuestros templos con los retablos más grandes jamás concebidos. En nuestro montaje hemos empleado el retablo, afortunadamente in situ, de la Catedral Vieja de Salamanca para evocar lo que fue y ya no es. ¿Qué ocurrió? Los cambios de moda animaron al cabildo mirobriguense a desmontar el viejo retablo gótico para sustituirlo por otro moderno, uno de plata que acabó consumido durante la invasión francesa. Las tablas del viejo quedaron amontonadas, perdiéndose un buen número de ellas. En 1872, el director del histórico Hotel París de la Puerta del Sol las compró y las instaló en su negocio. Allí las vio un noble coleccionista inglés que en 1892 las compró y se las llevó a su casa de Richmond. Durante la Segunda Guerra Mundial las mandaron a Estados Unidos para protegerlas, donde serían finalmente adquiridas por Samuel Henry Kress, que las donaría al Museo de la Universidad de Arizona. Allí se conservan actualmente, mientras en Ciudad Rodrigo tan solo quedó un paredón desnudo. En las salas del Museo estadounidense cuelgan las tablas supervivientes, espléndidas, pero carentes de su estructura original, de su sentido discursivo, dispuestas a una altura uniforme en una sala que poco tiene que ver con la arquitectura catedralicia para las que fueron concebidas. Frente a estos vacíos y a estas obras huérfanas de sus espacios originales, podemos contraponer los ejemplos de obras de arte conservados in situ, que son elocuentes del valor de esta consideración sobre la que estamos reflexionando. Veamos un par de ejemplos. El magnífico trascoro de la Catedral de Palencia fue encargado por el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, uno de los grandes mecenas y hombres de Estado de los tiempos de los Reyes Católicos y Carlos V. El obispo dispuso la construcción de un suntuoso muro arquitectónico para cerrar el coro, con una no menos rica decoración escultórica. En el centro de su fachada principal, sobre la bajada a la cripta de San Antolín, ordenó colocar un políptico que importó desde Flandes, atribuido a Jean Joes de Calcar. La excelente pieza tiene como protagonista a la Virgen de la Compasión, rodeada por escenas que representan los 7 dolores de María. Con esta soberbia puesta en escena, la alegoría está servida.
pues aquella imagen de la Madre de Jesús y abogada de los hombres, dispuesta sobre el sepulcro subterráneo del mártir visigodo, era un juego de significados que invitaba a la meditación cristiana sobre la vida, la muerte y la resurrección. Sorprendentemente, dada la calidad de la pieza pictórica, la obra permanece en el lugar para el que fue encargada, manteniendo la rica escenografía concebida por el obispo y sus artistas, pero sobre todo su significado contextual. En la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma se conservan in situ los 3 lienzos que el patrón encargó a Caravaggio dedicados a San Mateo. La conservación en su emplazamiento original de las 3 obras ha preservado en primer lugar la unidad narrativa del conjunto, que de izquierda a derecha muestra el comienzo, la elección del apóstol, la acción, la escritura del Evangelio, y el desenlace, el martirio del santo. Pero además, individualmente, que cada obra esté colgada en su lugar, en el lugar para el que el pintor las concibió, nos permite admirar cómo las compuso e iluminó, tomando como referencia el punto de vista que tiene el espectador desde la entrada de la capilla. Así cobran todo su sentido el empleo de potentes diagonales y cómo la luz que entra por la ventana superior es trasladada a los lienzos, transformando la luz natural en sobrenatural. Este espectáculo escenográfico, todas estas claves de comprensión semántica y formal se habrían perdido si el conjunto hubiera sido desmantelado y cada obra anduviera dispersa por distintos museos del mundo. Estas reflexiones no son una propuesta para invalidar el papel de los museos. Al contrario, exponer una colección representativa de obras ordenada por escuelas, estilos y autores es una propuesta inmejorable para aprender arte. Los museos cumplen una eficaz misión en nuestra sociedad. Tan solo queremos resaltar un factor que en sus salas pasa desapercibido y cuyo conocimiento para los amantes del arte resulta imprescindible para valorar las obras, porque las otorga una coherencia que una vez descontextualizadas se desdibuja. De hecho, para intuir que se nos escapa algo, basta con obviar el orden clasificador que se emplea en un museo para observar que las obras que se exponen en sus salas son una miscelánea de retratos, retablos, pinturas de mitología o de género. Es ahí donde se hace más patente su descontextualización, su presentación como obras de arte objetivas, obviando sus biografías, desdibujando los motivos de su encargo, cómo respondió el artista al mismo, los ámbitos donde fueron expuestas. Pongamos un último ejemplo, digamos, de ida y vuelta. Hace unos años fue restaurado el lienzo del expolio del Greco en el Museo del Prado. Durante unos meses estuvo expuesto en una de sus salas, permitiendo un excepcional acercamiento en detalle a la obra que en su emplazamiento original es imposible. Pasado ese tiempo, regresó a su espacio original, la sacristía de la Catedral de Toledo, y allí recuperó su plena razón de ser. Al fondo de la gran caja arquitectónica, de líneas limpias y claras construida por Vergara, como eje composicional de todo el conjunto, se ubica la pintura. En aquella gran perspectiva, la presencia de un Cristo casi levitante, espiritualizado y sobrenatural, reclama toda la atención, ensordeciendo el ruido mundano que lo rodea. No pocas pegas puso el cabildo por esta intromisión de lo vulgar en torno a Jesús. Es ubicado en este punto, donde el rojo de su túnica capitaliza de manera extraordinaria todo el espacio y hace de la pintura y de Cristo sus únicos protagonistas. El tema elegido, en el contexto de una sacristía, se torna simbólico, pues este es el lugar donde los oficiantes se desvisten de sus ropas de hombre para ponérselas del sacerdocio, como Cristo está a punto de ser desvestido de la suya para abrazar la cruz que se está preparando a sus pies. Vergara y el Greco hicieron dialogar arquitectura y pintura en muchas ocasiones, como Palladio y Veronés. Terminamos. Hoy hay un puñado de museos en el mundo que capitalizan el interés general,
pero muy particularmente ciertas obras que, en una sociedad donde el consumo de imágenes es constante, se han convertido en iconos comunes, se han reproducido una y mil veces en toda suerte de soportes y objetos, formando parte del imaginario colectivo, del consumo colectivo. La obra de arte se ha convertido en un producto de consumo, una vuelta de tuerca más a su desnaturalización absoluta. Un viaje a París debe incluir en su folleto la visita al Louvre, pero específicamente a la Gioconda. Estas obras de consumo general poseen en muchos casos un carácter representativo o ideológico, son símbolos de la cultura de un país. Pero, ¿tuvieron ese carácter emblemático cuando fueron concebidas? ¿Para dónde pintó Rembrandt la Ronda de Noche, que se ha convertido en imagen paradigmática de la cultura holandesa en su siglo de oro? ¿Y Velázquez las Meninas? Les vamos a ir proponiendo una serie de paseos por distintos museos del mundo, en los que descontextualizaremos las obras de sus salas para volver a contextualizarlas en sus espacios originales. Queremos descubrir así claves esenciales para comprenderlas y aprender a valorar aún más la labor de los artistas que las realizaron. Arte y contexto es nuestra propuesta. Esperamos que sea de su interés. Nosotros seguimos trabajando y seguimos compartiendo. Un saludo.